Puede terminar, sí. Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Todos conocen la situación de nuestro hermano Daniel. Por el día de hoy se suspende el sermón expositivo verso a verso en el libro de Corintios, pero quiero invitarle en esta tarde a que pueda buscar la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Filemón. Libro de Filemón, en su único capítulo. Estaremos pasando un momento allí, meditando lo que el Señor tenga para poder enseñarnos a nosotros. Puede ser un poquito complicado encontrar Filemón, está entre Tito y Hebreos, muchas veces cuesta, pero aún así es la palabra inspirada por Dios para este día, en el día del Señor. Libro de Filemón. Tito, Filemón, Hebreo. Si lo ha encontrado, se pone en pie para dar lectura a todos juntos. Leeremos del versículo 1 al versículo 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Oremos al Señor. Buen Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en este lugar y de poder, Señor, estar al frente de tu palabra. Permíteme, Señor, exponer el texto, Señor, de manera sabia, de manera sencilla, reconociendo, Señor amado, que tu palabra es la verdad. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es que me presento, Señor, con mis limitaciones, Señor, y mis flaquezas. Pero te ruego, Señor amado, que guardes mi labio, que guardes mi lengua, Señor, de hablar falsedad, y que lo que en esta tarde, Señor, podamos aprender, Señor, sea aplicable a nuestro corazón. Rogamos, Señor amado, que aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, que a través de tu palabra, Señor, puedan venir en arrepentimiento genuino, en fe, Señor, en pos de Cristo, en pos del Evangelio. Enséñanos, Señor, y exhórtanos conforme a tu misericordia y conforme a tu bondad. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El título para el sermón en esta tarde es El verdadero sentido del perdón. Y tengo al menos 3 puntos con los que quiero compartir en esta tarde. Primero estaremos viendo el corazón pastoral del apóstol Pablo. Como segundo punto, Pablo como intercesor. Y como tercer punto, un corazón que es perdonador. Hace ya algún tiempo atrás, mientras con los hermanos estudiamos interpretación bíblica, el hermano Daniel nos entregó una tarea a cada uno. A cada uno se nos dio un pasaje en específico o un versículo en específico para poder entender y analizar lo que este estudio significaba. A mí me tocó el precioso libro de Filemón. Quizá en un principio fue complicado poder encontrarlo, porque generalmente no se habla de Filemón. Es más pareciera que las hojas se pegan entre Tito y Hebreos y cuesta poder encontrar el libro de Filemón. Pero aún así este libro tiene gran contenido teológico que es aplicable para la vida del cristiano hoy en día. Este libro nos ofrece un contenido teológico y que sigue siendo aplicable para la vida del cristiano en día de hoy. Su tema central es el perdón. Normalmente cuando nosotros hablamos del perdón, lo hacemos de manera vertical. El perdón que Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo, nuestro Salvador, que por cierto esto jamás nosotros debiéramos olvidarnos de ello. Y vemos el padecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder apaciguar la ira de Dios. Fue tal el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios, que cuando leemos Isaías 53, desde el versículo 3 al versículo 6 dice lo siguiente: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó todas nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo, nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual para su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad sobre nosotros. Estos versículos impactan tremendamente al lector, porque el autor es como si mostrara la escena completa del maltrato y de los golpes que recibió nuestro Señor Jesucristo. Todo esto fue recibido por amor hacia el pecador. Y es ese el amor y el perdón celestial. Pero, ¿qué hay del perdón horizontal? Ese que va dirigido a nuestro hermano y hacia nuestro prójimo. Pareciera que cuando se trata de hablar de este perdón, lo pasamos por alto. O no nos detenemos a ver la situación. ¿Qué pasa con aquellos que nos ofenden? O con aquellos que nosotros ofendemos. Debemos utilizar la misma forma de perdón de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso fuimos llamados. Alguien mencionó que la manera en que sabes o recibes el perdón de Cristo es en tu vida, será que imitarás tal actitud
perdonadora. En Mateo 18, del versículo 23 al 35, nos ofrece una parábola que llega a estremecer el corazón del lector. Esta parábola habla sobre los dos deudores, donde el rey quiso ajustar cuenta con sus sirvientes, donde pasa el primero y le debía una fuerte cantidad de dinero. Supongamos que debía cerca de 2.000 millones de pesos. Pero no teniendo este siervo como poder pagar tal cantidad al rey, le pide que le conceda un poco de tiempo. Él apela a su favor y en algún momento él podrá restituir ese dinero. Sale este siervo de delante del rey y se encuentra con un consiervo que tiene una deuda con él. Es una deuda un tanto menor, pero aún así no deja de ser una deuda. Supongamos que el consiervo le debía cerca de 20 millones de pesos. ¿Qué pasó con este siervo malvado? El versículo 28 dice que le echa la mano y lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes, porque él no mostró la misma misericordia que mostró el rey. Finalmente, esto llega a oídos del rey en el versículo 34 y dice, y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que él debía. Versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Ese es el nivel de perdón que cada uno de nosotros debe experimentar en su vida. Y tengo una pregunta para ustedes en esta tarde. ¿Cómo estás perdonando las ofensas de tus hermanos? ¿Lo estás haciendo de manera superficial o estás perdonando genuinamente? Para entrar en contexto con lo que acabamos de leer, esta es una carta personal del apóstol Pablo, donde hay tres personajes principales, Pablo, Filemón, Onésimo. Algo acerca de Filemón. Probablemente un convertido del apóstol Pablo. Filemón vivía en Colosas. Él era el dueño de un esclavo, quien probablemente tenía una situación económica bastante buena, era un hombre rico. Pablo no se dirige a Filemón con la autoridad de un apóstol, sino más bien como un amigo, como a un hermano en Cristo. Acerca de Onésimo, es esclavo de Filemón. Onésimo huyó posiblemente con algún dinero, con ropa, con transporte, y así él pudo llegar a Roma, donde se encontraba encarcelado el apóstol Pablo. Donde fue convertido por el apóstol llegó a querer mucho a Onésimo por la gratitud, por el servicio y la devoción que este hermano le daba al apóstol Pablo en sus aflicciones estando encarcelado. Ahora quiero que pasemos a los versículos del 1 al 3 del texto que acabamos de leer. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En los tres primeros versículos podemos ver el saludo característico del apóstol Pablo. En cada una de sus cartas él tiene este saludo dejando la gracia y la paz hacia los hermanos. Esta es una carta personal del apóstol Pablo que está dirigida a Filemón y a la iglesia que se encontraba en su casa. En el versículo 2 se menciona a Apia y Arquipo. Es muy probable que ella sea la esposa de Filemón. En cuanto a Arquipo, hay al menos dos posibilidades. Algunos creen que era hijo de Filemón y Apia, mientras otros piensan que pudo haber sido el pastor de la iglesia a la cual estaba asociada Filemón. Al mencionarlos, el apóstol Pablo está tratando de preparar el terreno para Filemón, para que puedan dar la bienvenida a Onésimo, este siervo fugitivo. Desde el versículo 4 al versículo 5 dice lo siguiente: gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. En estos versículos estamos viendo el corazón pastoral del apóstol Pablo. Pablo está orando de manera constante por Filemón, porque él ha oído de los hermanos sobre la buena reputación que tiene Filemón hacia sus hermanos.
Filemón también está mostrando los frutos dignos de arrepentimiento, está mostrando los frutos de un verdadero creyente, está mostrando la fe, está mostrando la devoción a Dios. Y no solo eso, sino que a los hermanos que se reunían en la casa de Filemón. Filemón es el hermano que toda iglesia quisiera tener. Es el hermano ideal y es la oveja que todo pastor quisiera tener para poder pastorear de manera continua. Es un digno ejemplo. Filemón estaba mostrando una fe genuina hacia el Señor, ya que amaba con tal devoción a los hermanos que se dedicaba a confortar los corazones de ellos. El versículo 6 dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Es hermoso poder ver la preocupación del apóstol Pablo, tanto por Filemón como por la iglesia donde él estaba participando. Esto está apuntando a algo mucho más grande, más que la compañía mutua entre personas. Esto abarca a todos los aspectos de la vida del creyente. Nuestra comunión no solo se limita al día del Señor cuando nosotros nos reunimos acá, sino más bien en participar en cada aspecto de nuestra vida junto a Cristo. Esto parece ser un tanto complejo de entender, pero el ruego y la oración de Pablo por Filemón es que su fe, que sea ejercitada por las buenas obras, resulte verdadera y no inútil. La comunicación de la fe no permanece inactiva y tampoco se queda oculta en el interior del hombre, sino que es manifestada en efectos reales. Si bien la fe tiene residencia en el corazón del hombre, esta fe es comunicada exteriormente a los hombres por sus buenas obras. Entonces diríamos lo siguiente: si tienes fe en Cristo, exteriormente tú estarás mostrando los resultados de esa fe, haciendo buenas obras hacia tus hermanos. Todo buen conocimiento que podamos tener en Cristo nos lleva a vivir y a mostrar una fe que es eficaz. Esa es la oración de Pablo por Filemón. El versículo 7 dice lo siguiente: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo está contento y está lleno de gozo porque sabe que Filemón está mostrando el carácter del verdadero cristiano. Todo cristiano, nacido de nuevo, tiene que tener al menos estas particularidades que está mostrando Filemón. El nombre de Filemón significa el que besa. Estaba cumpliendo fielmente su llamado porque él es quien ha confortado los corazones de sus hermanos. Hay otra versión que dice lo siguiente: estoy muy contento y consolado porque tu amor, hermano, ha animado al pueblo de Dios. La labor que estaba cumpliendo Filemón de poder confortar a los hermanos es de suma importancia porque muchos llegaban exaltados, pudieron haber recibido algún tipo de persecución o maltrato, y el trabajo de Filemón era poder confortar esos corazones de las situaciones que estaba padeciendo la iglesia. La palabra confortado se deriva del término militar griego que describe a un ejército que reposa tras la marcha extenuante. Esta noble acción es la que tiene Filemón por aquellos que militan y por aquellos que sirven a nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, Pablo como intercesor. En los versículos anteriores vimos que Pablo está preparando el corazón de Filemón. Recuerde que esta carta está siendo leída a toda la congregación que estaba siendo reunida en la casa de Filemón. Imagínense lo siguiente: llega Tíquico, quien es el enviado junto con esta carta, y llega junto con Onésimo. Filemón está sentado en primera fila viendo a su antiguo esclavo. Onésimo reconoce el lugar, reconoce a los hermanos, el olor de la casa. Es una imagen fuerte y expectante porque ambos están involucrados. Pudo haberse dado algún tipo de tensión al llegar a conocer a los hermanos y decir, ¿qué es lo que dirán de mí?
he retornado a casa de mi amo, no salí de buena manera, ¿qué me deparará? ¿Me recibirán con amor? El versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, Pablo tiene plena libertad y autoridad para hablar a Filemón de cómo debe recibir a su prójimo y ahora hermano en la fe. Pablo pudo exigir y decirle, sabes que Filemón, recibe a Onésimo y muestra tu carácter como corresponde. Muestra los frutos del Espíritu que has cultivado desde tu conversión hasta ahora. Pero Pablo, con su corazón pastoral, no quiere imponer por la fuerza un perdón forzado, causado bajo una presión del momento frente a tantos testigos expectantes. Luego el versículo 9 dice, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo está apelando al buen corazón de Filemón. El apóstol está mostrando abiertamente su corazón pastoral. Un autor menciona lo siguiente, que abrir el corazón de esta manera puede ser demasiado peligroso, porque habrá personas que manipularán esto y harán pedazos el corazón de la persona. Y recuerde que estamos pasando por el libro de Corintios y vimos cómo los corintios están tratando el apóstol Pablo, él abriendo su corazón para amar a los hermanos, ellos deciden hacerle mal al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no le importa eso. Él está siendo honesto con Filemón. Pablo quiso despertar una reacción fundamentada en el vínculo del amor que existe entre ellos dos. Este es el tipo de conversación que se da entre dos amistades al momento de poder aconsejar sobre una situación en particular, donde eres lo más honesto posible, eres lo más sabio y sencillo y sabes cómo llegar a esa persona. Esta es la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo a Filemón. Luego, el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. De manera providencial, este esclavo llegó a la prisión donde se encontraba el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo fue un hijo, aún estando en prisiones, lo llevó al Evangelio y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 11 dice lo siguiente, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Recuerden que Onésimo significa útil. Pablo acá está haciendo un juego de palabras, le dice a Filemón, mira, aquí está Onésimo, que en otro tiempo él te era inútil porque no conocía el Evangelio y no conocía a Cristo, mas hoy recíbelo porque ahora sí hace honor a su nombre. Por primera vez en su vida se es útil. Luego, el versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Pablo le ha enviado de vuelta al esclavo fugitivo. No era para ser tratado duramente con la condición de esclavo que él tenía, sino más bien a ser tratado como a un igual, como un hermano más en la fe. La idea que transmite el apóstol Pablo es recibirlo como si fuese el mismo apóstol Pablo quien fuera a llegar donde está Filemón. Estoy seguro que si fuese el mismo apóstol Pablo quien va de visita donde Filemón, él haría todo lo necesario por recibirle de manera agradable, mataría el animal más gordo, haría un recibimiento, prepararía su hogar, su mejor habitación, limpiaría bien el hogar y daría la atención correcta al apóstol Pablo. Esta es la idea que está transmitiendo el apóstol Pablo, de manera que debía recibir a Onésimo como si fuese el mismo apóstol Pablo, con un ánimo pronto, con alegría en el corazón y tratarlo como a un igual, no con la condición de la que escapó Onésimo, sino que lo reciba con un corazón que consuela, con un corazón que conforta,
ya que por esto era conocido Filemón. ¿Y quién más que Onésimo necesitaba ser recibido así? Imagínense lo fuerte que debió haber sido Onésimo encontrarse con ese lugar. Anteriormente le decía que pudo haber un tipo de roce, ¿qué es lo que va a pasar? A Filemón le precedía de que él tenía un corazón que consuela. Él se preocupaba por los hermanos. Y Pablo le está diciendo, bueno, trata de hacer esto mismo con Onésimo. Versículos 13 y 14 dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirva en lugar tuyo y en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Nuevamente el apóstol Pablo tenía todo el derecho de haberse quedado con Onésimo, y en su carta pudo explicar, ¿sabes qué, Filemón? No tienes idea a quién me encontré acá en la prisión en Roma. ¿Recuerdas a Onésimo, tu esclavo, ese que se escapó, ese esclavo que te robó? Providencialmente llegó hasta el lugar donde yo estoy y ahora ha conocido a Cristo. Y hoy me sirve en mis prisiones y me lo voy a quedar ya que es de mucha utilidad. Pero ¿por qué Pablo no hace esto? Porque el Pablo quiere mostrar y él quiere revelar el gran corazón de Dios, que él puede perdonar a todo aquel que ha transgredido sus mandamientos. Dios se complace en perdonar, es un Dios perdonador y nos ha mostrado su plan de salvación, enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Pablo está apelando a quien no quiere que Filemón perdone a Onésimo bajo una orden directa. No quiere un perdón forzado. Él tampoco quiere un perdón coaccionado ni un perdón que sea manipulado. Dios en ninguna manera nos ha perdonado bajo un requisito previo, mas Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El libro de Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice lo siguiente, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Has pensado en cómo debes perdonar a tus hermanos? La forma en que la Escritura lo muestra es la misma forma que utilizó Cristo. Él nos perdonó. Así debemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos que han cometido falta con nosotros. Pablo le da los parámetros a Filemón, cómo es el perdón bíblico, y es un perdón que proviene de lo profundo del corazón. Que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por el puro afecto de su voluntad, decide salvar a pecadores como tú y como yo. Pero entre nosotros, el perdón humano, tenemos un muy mal concepto de este tipo de perdón, en donde el que ofende debe venir y pedir perdón. Y esta es la idea que el mundo ha promovido. Las Escrituras muestran todo lo contrario, donde el ofendido pide perdón. Mateo 5, 23 y 24 dice lo siguiente, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la clase de perdón celestial. Pide a los creyentes el ofendido, hace lo posible por arreglar esta situación. Nuevamente, no podemos perdonar en base a una condición. Te perdono siempre y cuando vengas a mí de rodillas. Te perdono siempre y cuando hagas tal y cual cosa. Este perdón es mundanal y es diabólico. Alguien menciona lo siguiente, si tú obligas a la gente a ganarte tu perdón, el evangelio que tú reflejas allí es el evangelio del catolicismo romano, es el evangelio que presentan los testigos de Jehová, donde el hombre tiene que ganar el favor de Dios para poder tener perdón. Versículos
15 y 16 dice lo siguiente: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo quiere hacer entender el propósito de Dios para con ambos personajes, tanto Filemón como Onésimo. ¿Te has puesto a pensar, Filemón, que por esta causa huyó Onésimo de ti? Si bien es cierto que él te dañó, él te robó, él lastimó tu corazón, Pablo está tratando de explicar todo el panorama a Filemón. ¿No has pensado en el bien mayor que hay detrás del mal que te pudo haber causado Onésimo? ¿Sabes acaso el propósito de Dios para con este hombre? ¿Puedes verlo claramente, Filemón? Este hecho es similar al de José ahí en Génesis 50:15, cuando los hermanos de José tuvieron gran miedo porque pensaron que José ahora los haría pagar por el mal que le hicieron. Pero dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Esta es la doctrina de la soberanía de Dios. Nada escapa de su voluntad. Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo lo que ocurriría con José, y es lo mismo para con Filemón y para con Onésimo. Como tercer punto, un corazón perdonador y consolador. El versículo 17 dice lo siguiente: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Nuevamente Pablo quiere traer la idea de un buen recibimiento como si fuese la primera vez que Pablo va a visitar a Filemón, que lo reciba con lo mejor que tenga en su casa, con alegría, con amor, con una rica cena, un lugar confortante, para que se pueda sentir cómodo el apóstol. Creo que haría una gran celebración si fuera el apóstol, ¿cierto? Estaría invitando a los amigos, a los familiares, tendría un corazón hospitalario para con el apóstol. Bueno, Filemón, ahora te ruego que de esta misma manera recibas a Onésimo, aquel que te robó, aquel que te lastimó, recíbelo con todo el amor que tu prójimo merece. Si harías esto conmigo, ¿cuánto más por tu esclavo que ahora es tu hermano? La misma sangre que fue vertida por ti para el perdón de tus pecados es la misma que fue derramada por mí y por Onésimo, y no lo trates a él de una manera diferente. Muestra tu compasión, muestra misericordia por tu esclavo que ha vuelto a ti. Versículo 18. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Llama bastante la atención estos versículos. Es como si dijera, ¿sabes, Filemón? Yo pagaré la deuda pendiente de Onésimo. No quiero que esta deuda sea un motivo de no perdón hacia él. Estas palabras son muy similares a la parábola del buen samaritano, ahí en Lucas 10, del 25 en adelante. En el versículo 33 dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Pablo quiere hacer ver a Filemón que la deuda de Onésimo no es nada comparada a la deuda que Filemón tenía con el apóstol Pablo. Porque de no haber predicado el Evangelio el apóstol Pablo, la vida de Filemón iría directamente hacia el infierno. Es interesante cómo Pablo hace esta revelación de deudas. ¿Sabes, Filemón? Lo que Onésimo te deba, descuéntalo de la deuda de salvación que tú tienes para conmigo. Un comentarista dice lo siguiente: Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. Y así siguió el ejemplo de Jesús,
quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. Versículo 20. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Nuevamente Pablo está apelando por aquello que es conocido Filemón, por aquello que todo creyente y cada uno de nosotros debe tener. En el versículo 7 recalca que Filemón conforta los corazones de los creyentes. Son consolados, y cuánto mayor gozo y consuelo recibiría Pablo al saber que Filemón está practicando esto con Onésimo, con su esclavo fugitivo. Filemón debe mostrar ese amor que se muestra para con los santos que están reunidos en su casa, haciendo feliz al apóstol Pablo por tal recibimiento a Onésimo. Versículos 21 y 22 dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Pablo sabía que Filemón, este hombre que consolaba los corazones de los creyentes, sería capaz de hacer mucho más que las instrucciones que le dio el apóstol Pablo. Con esta acción, Filemón estaría mostrando el amor que procede de Dios, el corazón perdonador, se alegraría al tener de vuelta a su esclavo y podría servir de manera útil para el crecimiento de la obra de Dios. En conclusión, hay una pregunta: ¿por qué leer y por qué meditar Filemón? Es prácticamente imposible leer Filemón y quedar como si nada. Esta corta y breve carta nos revela que tanto el perdón de manera vertical de Dios al hombre es tan importante como el perdón horizontal de nosotros hacia los hermanos. Recuerde que el perdón de nuestros pecados fue en su totalidad, tanto los pecados pasados, presentes y futuros. Estos fueron sin condición alguna en el plan de redención orquestado en la eternidad por el puro afecto de su voluntad. Esto aplica a nosotros, a perdonarnos los unos con los otros, con el mismo perdón que Cristo tuvo para con nosotros, no importando la ofensa que hayamos recibido. Y hay 3 puntos a resaltar y a considerar. El primer punto es que nuestro corazón sea como el de Filemón, uno que consuela y uno que conforta a los santos de Dios. Ese debe ser nuestro deber. Si has nacido de nuevo, los frutos del Espíritu debieran estar en ti, querido hermano. Segundo punto, que imitemos a Onésimo, que seamos útiles en las cosas del Señor. Y como tercer punto, que seamos verdaderos imitadores de Cristo. Oremos al Señor. Buen Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por la tremenda oportunidad, Señor, que nos das de poder exponer tu palabra. Sabiendo, Señor, que en nosotros no hay nada bueno, que nuestro corazón, Señor, apunta de continuo al mal, que muchas veces, Señor, nos comportamos igual que Onésimo. Hasta antes del convertimiento, Señor, éramos personas inútiles. Personas, Señor, que vivíamos de acuerdo a nuestra propia pecaminosidad, a lo que dictaba nuestro corazón, a lo que dictaba nuestra mente. Y literalmente, Señor, éramos personas inútiles sin Cristo. Mas hoy que hemos entendido este plan de redención, que hemos sido salvos de la ira de Dios, que nuestros pasos, Señor, nos llevaban apresuradamente al infierno, Cristo decide morir por pecadores como nosotros. Nosotros no teniendo mérito alguno, solo pecado, transgresiones y maldad había en nosotros. Y te agradecemos, Señor eterno, por enviar a tu Hijo para que nos reconciliara con Dios. No entendíamos qué es lo que era la ira de Dios hasta el día de hoy. Y hoy, Señor, que cuando nos sintamos de esta manera, Señor, podamos atender al llamado de tu palabra.
También rogamos, Señor, que nos des un corazón como el de Filemón, que tenga palabras, Señor, para alentar a nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que la vida del creyente, Señor, es difícil día con día. Y cuánto más si no somos consolados, cuánto más si no somos confortados, Señor. Es difícil poder enfrentar, Señor, este mundo, Señor, de manera solitaria. Pero te agradecemos, Señor, porque recibimos consuelo a través de tu palabra. Porque hoy hemos entendido, Señor, la importancia, Señor, del perdón. Si bien en su mayoría podemos comprender este perdón que proviene de Dios, pero muy pocas veces, Señor, utilizamos el perdón de manera horizontal hacia nuestros hermanos. No permita, Señor, que el orgullo, Señor, invada nuestro corazón. Que día con día, Señor, humillemos más y más nuestra carne y que podamos imitar a Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Te rogamos, Señor amado, que esta tu palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones. Y permítenos, Señor, hacernos de ella, por tu gran misericordia, para cuando los días sean malos, Señor, poder tomar de ella, Señor, y alimentar nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. A continuación, cantaremos el salmo correspondiente, el 32. Y la introducción al Salmo 32 dice lo siguiente. David, castigado con enfermedad por su pecado, canta que bienaventurados son los que por su propia culpa no caen en la desgracia en la que él se encuentra. Confiesa su pecado, Dios lo perdona. Exhorta a los malos a que vivan bien y a los buenos a regocijarse en Dios. Cantemos al Señor con el entendimiento. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz aquel la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se hay engaño ni hay falsedad. Mientras que callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré.
luces como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento, con cabestro y freno se han de tener, cerca de ti si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas a quien el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alégrase en el Señor Dios potente, y gozosos justos en él solamente, y siempre canta con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Mis hermanos, inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición de nuestro Señor. Eterno Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por la gran oportunidad y privilegio, Señor, que nos das de poder reunirnos en el día del Señor junto a nuestros hermanos en esta comunión de los santos. Gracias, Señor, amado, por el llamado a la adoración, la confesión de pecados, el poder cantar salmos a tu nombre, el poder de ser instruidos por tu palabra, Señor. Ahora te ruego, Señor amado, que guardes, Señor amado, nuestro trayecto hacia el hogar, hacia el trabajo. Rogamos, Señor amado, que tu buena bendición sea para nosotros durante esta semana, Señor, a los que comenzarán a trabajar hoy, mañana, Señor. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. También prepara nuestros corazones, Señor, y también cómo no agradecer, Señor amado, por la familia de nuestro hermano Daniel y Pamela, Señor, porque pequeña Lucía ya está con ellos. Ha sido grandemente bondadoso para con nosotros, Señor amado. Si pudiéramos hablar de tus maravillas, Señor, faltaría el tiempo. Pero te agradecemos por las bendiciones que hoy nos has dado, Señor, y permítenos, Señor, irnos con paz, con gozo y con alegría. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos.